Misteris, amb Sebastià Darbó. Anem a descobrir, a parlar d'un enigmàtic personatge. Un personatge que a principis del segle XX va aterroritzar la ciutat de Barcelona. Es tracta de la vampira de Barcelona anomenada Enriqueta Martí. Jo vaig tenir el primer contacte amb aquesta història a meitat del segle XX, cap als anys 60, i és quan vaig descobrir que aquest personatge, vivint al barri del Raval de la ciutat condal, segrestava nens per assassinar-los, treure'ls-li el sagí, la manteca, la sang i altres coses. Això hagués quedat així si no fos que, cap als anys 90, fent un programa a Catalunya Ràdio dedicat al vampirisme a Catalunya, vam obrir els telèfons per dir si algú sap quelcom sobre aquest personatge i altres vampirs catalans, truqueu. Al cap d'un moment van trucar. Digui, em vaig quedar glaçat. Era Teresita Guitar, l'última víctima de la vampira que es va salvar. Així va començar la història sobre aquest enigmàtic personatge. Per parlar d'aquesta vampira, avui tenim aquí un convidat que la coneix bé. Ell és un escriptor, Fernando Gómez, que va escriure aquest llibre. Com veieu, es titula El misteri del carrer Ponent, però fa referència a la vampira del carrer Ponent. I avui aquí que tenim a Fernando, li preguntem com és que et vas interessar per aquest personatge. La historia es muy atractiva. Yo la desconocía totalmente, estaba intentando hacer un diccionario sobre asesinos, especializándome en españoles, reunía documentación de Jarabo, del crimen de Fuencarral, y apareció de golpe y porrazo Enriqueta Martí. Al desconocerla, me atrajo mucho más. Leídas 4 líneas ya quería escribir un libro, olvidarme del diccionario y escribí el libro de Enriqueta Martí. Me documenté sobre la época en que vivió, me documenté sobre ella y al final salió este libro, El misterio de la calle Poniente. La Enriqueta Martí va néixer l'any 1868 a Sant Feliu de Llobregat i ella era, podríem dir, de condició paisesa, ja que coneixia les herbes ramelleres i a través d'aquestes herbes guaridores feia pòcimes. Com és això? Sí, bueno, habitualmente la gente del campo conoce los beneficios de cada planta y ella era una de esas mujeres. Después perfeccionó todo ese sistema y, como veremos más tarde, descubriremos lo que llegó a hacer con esas pócimas y con esa sangre que comentabas tú, que quitaba a las víctimas. El seu pare, anomenat el Lindo, Sí. de sobrenom, va ser el que la va instruir? Sí, fue el que la enseñó, porque se desconoce la madre, no consta en ningún lado la figura de la madre. Va morir molt... Yo la desconocía, no pude encontrar ninguna documentación sobre la madre y entonces vivía con el padre. Y el padre pues, es el que le enseñó todo esto, incluso el que la mandó a Barcelona para que fuera a trabajar a casa de señores de Possibles. A Sant Feliu, al carrer Falguera, allà a la seva casa, tenien el recetari, podríem dir, el grimori de pòcimes, Sí. De les herbes, per què servien, no? Sí, además eso fue descubierto justo en el momento en que ella es detenida, cuando fueron a Sant Feliu y descubrieron esos libros en los cuales tenía anotadas las fórmulas magistrales de lo que se debía hacer para la curación de según qué cosas. Amb aquestes pòcimes, la Enriqueta Martí, per exemple, podia traure el mal de ventre, el mal de guixau, migranyes, en fi, una sèrie de petites malalties o disturbis funcionals de l'organisme, però també podia provocar avorts. Esa era una de sus especialidades y la cual le dio un cierto renombre entre esa burguesía, ayudando a hacer algunos abortos a mujeres de Possibles y que le abrieron las puertas a esa sociedad que de otra manera no hubiera conseguido entrar. Va ser contratada per un membre de la burgesia catalana que veranejava a Sant Feliu i que tenia criatures petites, i ella va ser contratada per cuidar les criatures. Aleshores, un dia, amb un accident de les criatures, es van ferir i la vampira va veure sang, va veure que els nanos tenien sang. Què va fer? Pues dos cosas, limpiar la herida, pero limpiar la herida paseando su lengua y la saliva, que siempre es un buen elemento de limpieza, y después masticando una hierba, colocársela encima. Aquí podemos hablar de que pudo haber sorbido algo de sangre
Y aquí podríamos entrar en el pasaje del vampirismo de Enriqueta Martí, ese vampirismo que ha quedado un poco diluido dentro de sus crímenes, que se habla muy poco si tomaba o no sangre. Ella va ser contratada perquè em sembla que era una arquitecta de la burgesia i al acabar l'estiu, quan la família de l'arquitecte van tornar a Barcelona, se la van endur i ella cuidava de la mainada i a la vegada també feia treballs per les filles de la burgesia que necessitaven avortar o tenien algun problema, alguna malaltia, i va ser quan ella va començar el tema de l'avortament i el tema de la sang. Sí, ahí fue el primer contacto, las primeras puertas que comentaba antes, que se abrió dentro de esa sociedad. Entonces era reconocida. Siempre que había algún aborto, bueno, algún embarazo no deseado, y ella estaba para ahí para hacer esa limpieza, para ser un poco la ejecutora y la mano que hiciera el aborto y dejara a la persona pues limpia de nuevo y pudieran casarla muy bien casada. Un dia, amb una d'aquestes operacions, una noia de la burgesia catalana va morir i aleshores es van treure de sobre a l'Enriqueta Martí. Sí, es expulsada, entonces cuando ella tiene que ir de burdel en burdel, trabajando, ofreciendo su cuerpo, pero con una ventaja, con la ventaja de que ya conoce los burgueses cómo son, cuáles son sus vicios, cuáles sus manías y de qué manera puede sacar más dinero de ellos. Bé, i així és com l'Enriqueta Martí es veu abocada al carrer i a la misèria. Aleshores, què va fer? Pues entonces ya, como ella conocía esos grandes deseos que tenía la burguesía o parte de la burguesía, empezó a ofrecer niños y jóvenes a esas personas que lo demandaban. No había nadie en Barcelona que se lo pusiera tan fácil, y entonces ella creó ahí una especie de empresa bastante importante con los niños de 10, 12 años, dárselos a los pederastas de la burguesía catalana, que pagaban bastante bien. Bé, fins que se'n va adonar que aquests nens podien parlar, clar, si eren violats, i va pensar que l'única forma d'evitar-ho, o la millor, era liquidar-los, matar a les criatures. Sí, el primer caso que consta, y es el que la idea posterior, es uno de estos niños que murió en brazos de un hijo de un diputado. Sí. Entonces, al morir este niño, se asusta, esta persona de la clase alta se pone a gimotear y ella llega y es cuando empieza a diseccionar el cadáver, lo empieza a repartir los brazos por un lado, le vacía de sangre por otro, lo mete en tinajas y aquí es cuando empieza un poco su negocio. El negoci del vampirisme. I es dedica a traure la sang, a traure el segí, i després fins i tot també traia les celles, traia la dentadura, traia cabells per reciclar-ho, i fins i tot l'os del moll, que ho portava a uns drapaires per exprimir-lo y fer pegament. Sí, sí, para las tapas de los libros, para las junturas de los libros, lo vendía para eso. Y ella descubrió que el hombre es lo más parecido al cerdo, se puede aprovechar todo. Entonces ella no dejaba nada. Entonces por eso cuando se descubren cadáveres, se descubren que hay huesos de hombre junto a huesos de gallina, huesos de cerdo. Ella todo lo aprovechaba. Utilitzava el segí que venia a la revolució industrial que es produïa al moment a les màquines tèxtils i també a les màquines de tren, hi havia la línia Barcelona-Mataró, i que desapareixien tantes criatures que això va motivar la rebel·lió de les mares de la Barceloneta a la plaça Catalunya, que van anar a pegar a la locomotora amb bastons de fusta quan la locomotora era de ferro, ¿no? Sí, porque además estamos en una época en que en Barcelona desaparecen muchos niños. Uns 40 cada mes, ¿eh? Sí, era terrible. Para que Barcelona era una ciudad que había subido muchísimo, que en muy pocos años había pasado de 100.000 habitantes a 500.000, que la primera exposición universal la había revolucionado totalmente, que se había construido mal, que era insalubre. Y entonces un niño, según qué clase social, era una carga. Más que una bendición, era una carga. Entonces casi los tenían en la calle y mendigando, que era lo único para que le valía. Amb el tema del segí utilitzàvem per als coixinets de les revolucions i la revolució de la roda, perquè clar, no és el mateix la revolució d'uns coixinets d'una roda de carro que d'una roda de tren o d'un telar. I aleshores, com el nostre segí és molt semblant als del porc, els hi anava molt bé. Desapareixien criatures. I com aconseguia ella aquesta clientela? Qui li servia de contacte? Aquí hay una serie de suposiciones, porque no hay ningún dato excesivamente demostrado. Eran amigos mendigos suyos
que los cuales pues, se iban moviendo por toda Barcelona, iban viendo qué niño estaba más apartado de su casa, qué niño si desaparecía nadie haría nada por buscarlo, y entonces creo hay una red de personas. Ella iba a la Rambla Cataluña, al Liceo Políglota, a pedir dinero, se iba al Liceo Políglota a pedir comida, se ponía en la cola y ahí es cuando divisaba a los niños que estaban solos, que también estaban pidiendo, se acercaba a ellos y con cariño ese falso cariño les llevaba a su casa, y entonces ahí es donde les hacía esa Bé, ella també aconseguia clients a través del Liceu, anava a la porta del Liceu on estaven els carruatges i coneixia la burgesia que havia de correlació, i a través dels cotxers si la senyora necessita alguna cosa, estic aquí, tornaré el dijous. Tornava el dijous i li feien els encarrecs. Bé, això va passar perquè ella, clar, com tu dius, agafava nens que no tenien filiació, fins que va agafar una nena que tenia una família estable. Claro, ahí estuvo el error de ella. Que es deia? Que te llamó a ti, Teresita Guitar. La Teresita Guitar. La que estuvo hablando contigo y te contó esa historia de primerísima mano. Entonces, ahí es cuando ella se confunde, bienvenida a confusión, porque hay unos padres preocupados que quieren saber dónde está esa niña. El resto no tiene mayor importancia. Aleshores ella al carrer Sant Vicenç, molt a prop de la Paloma, rapta una tarda a la nena mentre la mare estava parlant, amb una herba la dorm, la posa sota una capa i se l'endú. Exacto. I la porta a casa i allà, al cap d'uns dies, una veïna veu que aquesta nena surt. Ve una niña con la cabeza rapada al cero, que le sorprende primeramente porque nunca antes la había visto en esa casa. Cuando hace alguna indagación parece que le han comentado que era hija de ella y lo duda muchísimo, y entonces es cuando hace una llamada a la Policía Municipal. La Policía Municipal se presenta i ahí és quan existe la detenció d'Enriqueta Martí. I ens trobem situats aquí, al mes de febrer del 1912, quan es descobreix que a casa l'Enriqueta Martí, al carrer Ponent número 29, hi ha unes criatures. Què et sembla, Fernando, si ho deixem aquí i a partir d'aquest moment, en un altre capítol, expliquem les conseqüències del que va passar? Consecuencias importantísimas porque aparecerán nombres propios, aparecerá la clase alta de Barcelona comprometida en todo esto y veremos que hasta el momento siempre han sido desapariciones de niños. A partir de entonces es quienes necesitaban esa sangre y el tuétano y esas grasas para poder vivir. Gràcies, Fernando, per la teva participació. Gràcies a ti, Sebastián, i hasta la próxima semana. La vampira va dir: la sang és la font de la vida. Ho descobrireu. El misteri continua. Aquesta és una foto històrica de la Teresita Guitar i la seva família el dia que va ser rescatada per la policia quan era l'última víctima de la vampira de Barcelona, de l'Enriqueta Martí Ripollès. I aquí tenim un dossier, un ampli dossier dels crims de la enigmàtica vida d'aquesta vampira de Barcelona. En un capítol anterior vam explicar com es va descobrir i vam explicar quina va ser la seva fosca vida des de Sant Feliu de Llobregat fins a arribar a Barcelona. Avui explicarem el que va passar des del moment de la detenció i tot el que es va descobrir després. I ho farem de la mà d'un escriptor, del Ferran Gómez, i el Ferran és l'autor d'un llibre fantàstic sobre la vida d'aquesta vampira, que és la vampira del carrer Ponent. Bona nit, Ferran. Muy buenas noches, Sebastián. Bueno, des del 27 de febrer de 1912 que van atrapar a la vampira, bueno, no que van atrapar, que va raptar. No, va ser quan la van descobrir, el dia 27. Sí, el dia 27 és quan la van descobrir. Es detenida y es llevada a la Vía Layetana, a la comisaría de la Vía Layetana, y allí es encerrada y es cuando empiezan a descubrirse todas las cosas que hizo Enriqueta Martí. Unas cosas que hicieron temblar a la clase política, a la burguesía y al pueblo de Barcelona. Bé, tenim el següent. Aquesta senyora havia raptat a la Teresita Guitar del carrer Sant Vicenç, allà al barri del Raval. Exacto, muy cerca de la casa donde vivía ella, de la calle Poniente. Se l'endú a casa, allà tenia una altra nena. Sí, Angelina. L'Angelina. Esta Angelina d'on va sortir?
Ahí lo más cierto, o lo que llega a ser el convencimiento que pueda ser, es hija de su cuñada. Su cuñada, cuando tiene el parto, ella la asiste, Enriqueta Martín la asiste, saca a la criatura, se la lleva a otro cuarto y vuelve diciendo a su cuñada que ha muerto la niña. Y es esa niña, la hija de su cuñada es Angelina, está viviendo con ella, la trata casi como una hija y la tiene siempre en casa. Bé, i a més d'aquestes dues nenes, em sembla que li havien rapat el cabell. Sí, le cortan el cabello a ella, a Teresita Guitar, para que no sea reconocida. A Angelina no. Encara no. Es A més, allí hi havia una tercera criatura. Pepito. Un nen, el Pepito. Pepito. Lo que pasa es que ya cuando Teresita Guitar entra a esa vivienda, no conoce a Pepito, conocía a Angelina, que cuenta que la ha matado. Segons explica, va ser testimoni, l'Angelina, com a la taula de la cuina, es veu, Sí, va matar sí. amb el Pepito i després el van desangrar, li van per treure la sang, el segí, o sigui, La grassa. la manteca, la grassa, i després hi ha cabells, ungles, etc. Van anar reciclant tot el cos, no? Pero lo peor del caso no es este último, que contemos lo de Pepito, sino la cantidad de crímenes que ha cometido anteriormente Enriqueta Martí, que empiezan a descubrirse cuando consiguen liberar a la niña, Teresita Guitar. Bé, aleshores, com la lliberen? Aquesta és la qüestió. Jo, quan vaig investigar el cas, a partir dels 60, que encara vivia gent, van explicar que van veure a la Teresita que asomava la cabeza, Sí, no? por una ventana, desde la casa de enfrente. Al carrer Joaquín Costa, que abans Era el carrer Ponent. 29. Número 29. Entonces la vecina, Claudina Elías, Elías. que consta en todas las documentaciones, reconoce a una niña rapada. Entonces ella intuye que pueda ser la niña secuestrada que está en boca de toda Barcelona. Pasa la notificación al colchonero casi como una chafardería, no como una denuncia, sino como una chafardería. He visto una niña que se parece, no sé qué, no sé cuánto, y esa voz llega a la policía municipal, tanto a Ribot como a Sens, que eran las dos personas que más influyeron en poder salvar a esa niña. El Ribot era el Brigada. Brigada. Era Brigada. Y el Ascens era el guardia. Sí, exacto, era el hombre de a pie, el que recorría la calle, el que conocía a todos los vecinos y el que un poco sonsacó un poquito más de cosas a Claudina Elías y el que consiguió que fuera detenida. Aleshores, un dia, amb l'excusa de si tenia palomar o gallines, Sí, exacto. puja la policía. Exacto, había una normativa en Barcelona de que no se podían tener gallinas, dentro de los pisos en Barcelona, y entonces él sube como coartada diciendo que han escuchado cacarear de las gallinas, que le va a dar una visita por allí, que pueda visitar el piso. La otra se muestra un poco reacia, pero al final, para no complicarse un poco más la vida, él entra, se queda allí hablando y casi como el que no quiere una puerta que ve cerrada, la empuja y aparece una niña con el pelo rapado. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Ella le contesta, Felicidad. Entonces él se queda parado, insiste, ¿pero te llamas Felicidad? Y ella al final confiesa, bueno, aquí me dicen que me llaman Felicidad. Y al final, poco a poco, descubren que es Teresita Guitar. Es detenida, lógicamente, Enriqueta Martí. Y antes de detenerla, descubren allí en el piso que tenía como un laboratorio, en realidad, donde preparaba las pócimas, una mesa de sacrificios, donde Sí. mataba a los niños. Sí. La casa era pobre, pero una habitación lujosamente decorada. Sí, una habitación roja, se le llegó a llamar la prensa a un periodista, Luis Santón. Sí. Luis comenta- Antón de Olmet. de Almed, comentaba y la explica poco a poco cómo era aquella habitación, el lujo que tenía, que parecía que estaba en un palacio. Entonces sorprendía dentro de un piso, con toda aquella miseria, que hubiera una habitación con todo ese lujo. Un armario con tota Todo. mena de Después trajes. descubren que hay trajes de María Molins, de las mejores modistas de aquella época, que mandaban, que se compraban el modelaje en París, pues eran las que hacían ropa para ella. Había una modista, la Gertrudis Revoltós, había gente que conocien esa doble vida. Esta dona pel matí era mendiga, hi ha una fotografia d'ella que es veu que és mendiga, i per la nit era la gran dama. Claro, les interesaba. Interesaba ese personaje. El personaje de Enriqueta Martín simplemente era el enlace entre la burguesía y la clase baja.
y cuando la burguesía lo que necesitava simplemente tenia que pedírselo a Enriqueta Martí para que ella se lo consiguiera. Aleshores descobreixen una part d'un grimori on hi ha totes les fórmules magistrals per fer les pomades, per fer els ungüents. També descobreixen, podríem dir, un llistat amb noms i personatges. Que això en parlarem després. Però a partir d'aleshores, quan se l'enduen de la casa, és quan es comença a descobrir tot el tinglao. Aquesta dona, abans del carrer Ponent, 29, había tingut altres cases a Barcelona. Sí, el juez que lleva el caso de instrucción, el juez Maceira, ordena que se registren las casas donde ha estado ella de alquiler o donde ha estado viviendo y se recorren las cuatro principales, la calle Minerva. La calle Minerva no encuentran nada porque ella la abandona hace ya 3 o 4 años con una detención que tuvo y sorprendentemente no hubo juicio ni hubo pena, y no encuentran nada. Pero después, 1909. Sí. Después van a la calle Tallers. En la calle Tallers ya encuentran 2 cabelleras de niñas de 2 a 6 años que están envueltas en un periódico, encuentran huesos y eso ya les empieza a asustar. La policía ya empieza a decir, ¿qué más hay? Los siguientes pisos que vayamos. Huesos y cabelleras rubias. Sí. Entonces, después ya dice, vamos a continuar, van a Sants, van a la calle de los Florals y ahí encuentran un cráneo todavía que tiene pelo. Sí. Entonces queda con pelo y unos zapatitos de niño. De 3 años. Pues ya dicen, bueno, pero ¿qué más nos vamos a encontrar? Y van a la última de los pisos, que es la calle Picalqués, y ahí en un doble muro que hay, lo derruyen, hay unas fotos famosísimas que corren por ahí cuando se derrulló, entonces encuentran 2 manos de niños y un calcetín que está cosido en 2 colores, o sea que era de un niño pobre, al cual, para que no pasase frío, pues parte era de un color i parte de otro. Aleshores, tots aquests cranis, a l'època, els especialistes, al primer lloc, van dir que eren d'éssers humans, eren de persones. Sí, e incluso el mejor peluquero, ahora no recuerdo el nombre, sería buscarlo, el mejor peluquero de Barcelona fue llamado por la policía para que analizase si los pelos esos podían pertenecer a niños, y entonces hubo unos análisis casi forenses. Es descobreix tot el tinglao. La vampira se l'enduen a la presó del carrer Reina Amàlia. I aquella nit, la casa d'ella, que havia estat ja vigilada per la policia, estava vigilada per la policia, i que havien trobat llibretes, i havien trobat tot, estranyament entren a robar. I què roben? Un colchón, simplemente un colchón. Matalàs. Sí. Roban el colchón, no se sabe quién. Es curioso porque la policía en aquel momento está llevada por Millán Estrain padre, está llevada y se suponía que tenían que hacer un control exhaustivo sobre aquella casa e incluso habían hecho un círculo de policías para que le entrase y alguien entra. ¿Quién? Hay dudas. I roben alguna cosa. Se suposa que dintre del matalàs hauria d'haver l'assentament del negoci. Qui pagava, qui no pagava, perquè ella anava per les nits, un dia a la setmana, al Liceu, a parlar amb els cotxeros de les caleses, a contactar amb les dones, també anava, em sembla que és el club de polo, anava a diferents llocs més. El círculo ecuestre también iba, y ella simplemente... Y al Gran Casino de Barcelona. El Gran Casino, la rebasada, subían allá arriba y entonces se hicieron grandes negocios, hizo grandes negocios, que es curioso, pero ella sigue siendo una mendiga. Con todos los millones que está almacenando, no sabemos, porque ella no llega a confesar el dinero que iba a hacer con ese dinero, pues esta mujer sigue viviendo como una mendiga. Esta dona el venia a través, es veu que tenia el contacte d'un notari que em sembla que, si és el mateix notari no ho sabem, va aparèixer el seu cap flotant pel port de Barcelona, i a través del notari també li feia connexions amb el Casino de la Rebassada, perquè allà dalt, al Casino de la Rebassada, vivia molta gent que tenia problemes de tuberculosi, tisis, problemes de tipus pulmonar, i la serra d'allà dalt de Collserola era bona. Aleshores anaven al casino i ella els hi venia sang. Sí, claro. Era el único remedio que el tuberculoso se agarraba a eso, se agarraba a la sangre, porque había comentado desde los tiempos del sacamantecas de Gádor, se había comentado que la sangre era un vivificante. Conocemos el caso de que mucha gente iba a los mercados a comprar sangre de toro. Sí, pel matí, a l'escorxador. Era el único remedio que se conocía contra la tuberculosis. Van anar també, també venia ella el tuétano dels ossos, o sigui, l'os del moll, que feien pegament. Sí, y ahí estuvo involucrado un gran personatge, no? El folclorista català Joan Amades, que el va ser cridat
al judici, bueno, a Sí. declarar. Él dijo que solo había comprado pan, se salió Pan por sec. evasivas, entonces Però ella ho portava a un, podríem dir, un drapaire que havia al carrer Entença, que jo vaig arribar a conèixer, Sí. i allà venien els ossos i feien el pagament. sí, y la propia grasa para el ferrocarril. El greix, el segí... Para el ferrocarril y para las fábricas textiles. Sí, perquè es té constància documentada dels seus viatges a Sabadell i segurament a Terrassa. Sí, esto... O sigui, ella venia tot, no? Ella tuvo un negocio, ella montó su negocio Sí. y el negocio significaba el convertir a un niño en materia para vender. Tenia un marit que tenia, bueno, Sí. un negoci d'herboristeria. Sí, el hombre era un pobre desgraciado, era un pintor. ¿Qué es ella? Sí, pues ahora te voy a Joan decir. Pujaló. Joan Pujaló. Y entonces, Joan Pujaló pues era un pintor bastante mediocre, además se alimentaba de alpiste, era una de esas personas de aquella época que creía en una alimentación más o menos sana y comía alpiste. Pintó un cuadro de Leroux acompañado de niños desnudos, era total, un ejemplar muy curioso, que además es, curiosamente, vive en el número 42 de la calle Poniente y cuando es detenida ella, él dice que hace muchísimos años que no la ve. Le separaban 20 números, menos de 20 números en una calle. Otro de los casos que quedan ahí sorprendentes dentro de la historia de Enriqueta Martí, que su marido o su exmarido esté viviendo 20 números más abajo de su calle y ella y él no se hayan cruzado nunca. Un cop a la presó, la Enriqueta sofreix intents de suïcidis, autosuïcidis o les companyes van intentar matar-la. Sí, ella la mete en una celda, ella se intenta matar. Primeramente se intenta matar con una cuchara de madera, ella la lima un poco y se intenta cortar las venas. Y entonces cuando la ponen bajo la protección de otras presas, que no pueden apartar la vista de ella para que no se intente matar otra vez. No la quieren muerta, no la quieren muerta. Ya tomarán ellos la medida quien la tenga que tomar, que hay que hacer con Enriqueta Martí. Pero aparece un personaje siniestro, un personaje que se relata y va vestido de negro, que continuamente empieza a ir a esa cárcel, hasta que contrata a unas presas, a otras presas, y un buen día la matan en el patio de la cárcel. I així acaba la història de la vampira de Barcelona. Primer van dir que no havia mort, que havia anat a un altre lloc, després que van dir que s'havia mort de càncer, i després va desaparèixer, no se sap ni on està enterrada, suposadament a la fossa común del cementiri de Montjuïc. Pero si empezamos a retomar un poco a los personajes, vemos la cantidad de ellos que van desapareciendo posteriormente. El alcalde de Barcelona muere muy poco después de la detención. El Antón Olmet, que hemos hablado, el periodista, también en una discusión... Muere en un teatro. En un teatro, otro poeta lo mata. Después, los personajes, el notario que comentabas tú, aparece muerto abajo en el puerto. El cap de policia és destituït, el Millán Astray. El governador de Barcelona també desapareix cap a Madrid, que va estar implicat en uns altres assumptes. Y se une de todo esto que a partir de entonces cierran la prisión aquella de la reina Amelia, ya no existe unos años después. I per què desapareix de la premsa l'Enriqueta Martí? El Titanic. El Titanic en 1912 también se hunde por esas fechas y entonces todo el mundo empieza a hablar del Titanic y ya Enriqueta Martí interesa más tenerla callada y ya no sale ninguna noticia de ella. Ni tan siquiera su muerte es contemplada en la prensa. Ferran, moltes gràcies per la teva erudició. Fins aquí la misteriosa vida de la vampira Enriqueta Martí. Continuem amb altres temes on acompanya Lourdes Prat.